Quiero que me trates suavemente. Ah, Estás escuchando qué Una lindo. Dupla Saludable. Qué lindo. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Me gusta esta Muy linda piba, ¿eh? versión, ¿eh? Esta piba, ¿quién era? Julita, la que cantaba. A ver, ahí nos dice Ahí Juli. decime Yo no la vos. escuché. Mirá que yo me jacto de conocer todas las versiones, Muy pero no, linda. esta no la conocía. Pero escuchaste la Hermosa, letra. hermosa versión. ¿Viste? Sí. ¿No? No ¿Cómo? quiero soñar mil veces las mismas cosas. Quiero que me trates suavemente. Bueno, ay, estas cosas tan lindas del amor. Tenemos miedo. Yo creo que muchos tenemos miedo de esta etapa, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a lo que vendrá, tenemos miedo por nuestras parejas, descubrimos nuevas cosas, tenemos miedo por nuestros hijos. Yo por lo menos me da como miedo también que Lari esté en séptimo grado y pierda un poco. Vos también tenés un hijo en séptimo grado y sentimos como que pierden meses de compartir con sus amigos. Y también nos pasa que tenemos miedo por cosas que siempre tenemos miedo. Y en realidad el miedo es la emoción como más ancestral, ¿no? Nosotros nacemos y lo primero que tenemos que tener, primero obviamente respirar, la subsistencia de comer y después que no nos maten, ¿no? Cuando somos animales, que no nos maten la presa y nos tenemos que cubrir. Y es una sensación donde obviamente nos protege. Si uno no tuviera miedo y viene un colectivo y te va a pisar, si vos decís, ay, este colectivo, che, ¿me pisará? ¿No me pisará? ¿Qué haré? ¿Viste? Te pisó. O sea, uno tiene que ir para atrás y rápidamente insertarse en ese miedo ancestral. Y de alguna manera, muchas veces nuestros miedos son a veces subjetivos, ¿no? Muchas veces tenemos miedo no a ese colectivo y no a ese tigre que nos va a comer, sino a miedos que nosotros vemos en nuestra cabeza por cosas que sentimos hace mucho, mucho tiempo, y mucho, mucho tiempo, muchas veces hasta en la panza de mamá, donde a nivel epigenético, que ahora voy a explicar qué es, nos van trasladando como ideas y cosas que nosotros en nuestro cerebro creamos ya. Por ejemplo, para hacerlo práctico, uno estaba en la panza de mamá y de repente mamá tuvo un accidente, le pusieron una pistola en la cabeza, tuvo un fallecimiento de alguien, tuvo mucho miedo a que algo le ocurra a ella o a un familiar, sufrió violencia, no tuvo un embarazo lindo porque algo pasó y alguna enfermedad que tenga que ver con el embarazo o no, o alguna enfermedad de algún ser querido, se quedó sin trabajo, tuvo muchas emociones de miedo. Esas emociones de miedo van a causar cortisol y adrenalina en el cuerpo de nuestra mamá. Y eso va a hacer que nosotros como feto generemos más receptores a nivel de nuestro hipotálamo, o sea, nuestro cerebro, que genere que nosotros tengamos más avidez a la ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio a algo que va a ocurrir, o la ansiedad a que algo malo puede suceder que no ocurrió. Entonces nosotros nos vamos naciendo ya con una perspectiva y una percepción de miedo diferente al de al lado, y a medida que vamos criándonos como cachorros humanos, como te encanta a vos el término cachorro humano, como el bebé, con respecto a todo el apego, todo el amor que tuvimos de nuestro cuidador, mamá, papá, mamá, ¿sí? Abuelo, abuela, tío, vamos viendo y nos vamos construyendo como seres humanos. A partir de ahí empezamos hasta los 7, 8 años a tener nuestra personalidad más o menos muy marcada con respecto a nuestro temperamento, que es innato, y vamos a generar memorias en nuestro inconsciente que van creando como caminos de ruta. Y los caminos de ruta van armando como mojones, como si fueras una gran ruta, donde estos mojones nos hablan de emociones percibidas mucho antes que cuando vamos caminando. Ejemplo, con una plaza, y si en una plaza alguien nos robó, o tuvimos una sensación de que de repente se cayó un árbol y tuvimos miedo y tuvimos que saltar, el día de mañana cuando vayamos en una plaza nos vamos a agitar, nos va a agarrar como algo, una sensación de miedo, o va a haber alguien que grite y nosotros nos vamos a asustar mucho más que nuestro amigo porque algo nos pasó con esa sensación y esta memoria. Sí. Entonces, rápidamente los miedos nos empiezan a envolver y uno por ahí no entiende el porqué, en diferentes lados. Y empiezan los ataques de pánico, empiezan las pavuras, empiezan los terrores nocturnos, y empieza una instancia obsesiva donde nosotros nos criamos en esa perspectiva de miedo y de camino. ¿Hasta acá vamos bien?
Estos circuitos de miedo que se forman en el cerebro, lo primero que tenemos que hacer es observarlos. Yo quiero acá darles como muchos tips de por qué el miedo lo podemos usar como camino de transformación, ¿sí? Un camino de transformación donde si nosotros empezamos a observar los beneficios secundarios del miedo, mirá lo que te digo, beneficios secundarios de miedo, y uno dice, Flor, ¿cómo voy a tener un beneficio secundario de tener miedo? Realmente el beneficio secundario del miedo es muy importante porque siempre nos hace estar, como vos dijiste, Sebi, en la zona de confort y nos pone en un lugar de que ese miedo no nos hace ver otros miedos que por ahí son mucho mayores o otras emociones que hay atrás de ese miedo que obviamente nos viene bien ocultar o que no las veamos, ¿no? Por ejemplo, primero y principal lo que nosotros tenemos que hacer para tratar de transformar este miedo es identificarlos, ¿sí? Si nosotros tenemos bien identificado a qué tenemos miedo, desmenuzarlo, qué te viene a decir ese miedo, qué hay detrás de ese miedo, ¿tengo miedo o tengo bronca? ¿O tengo tristeza que me cuesta enfrentar? Siempre es mucho más fácil refugiarse en ese miedo que siempre dijimos que era eso. Entonces ponele un ejemplo. Me voy a subir a un avión, tengo miedo. Me invitan a dar una charla al Chaco, tengo miedo. Pero en realidad no tengo miedo de subirme al avión. Tengo miedo a no rendir en la charla de Chaco. O tengo miedo a dejar a mi marido sola con mis hijas y que no pueda hacerlo bien. O tengo miedo a de repente que se note que no puedo estar sola porque no puedo dormir en el Chaco porque estoy acostumbrado a dormir en compañía. Entonces, decir tengo miedo al avión es como mucho más fácil que empezar a desmenuzar todos los otros miedos. ¿Listo? ¿No? O tengo miedo a cambiar de trabajo. ¿Sí? El tengo miedo a cambiar del trabajo es me adecuo a todo lo que me pase en este trabajo porque tengo miedo a innovar, porque tengo miedo a fracasar, porque tengo miedo a probar. Entonces, desde ahí, identifiquemos el miedo. Punto 1, anoten. Identificar el miedo. ¿Con quién? ¿Quién lo potencia? Si me aparece cuando hay una persona, cuándo aparece un diálogo de oportunidad, si empezó en una fecha, cuándo se dio. ¿Desde cuándo yo tengo miedo a volar? ¿Desde cuándo yo tengo miedo a fracasar? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue ese fracaso que me hizo ver que esto no quería que me suceda de vuelta? ¿No? Eso por un lado. Lo segundo, ¿qué perdés por tener este miedo? Mirá qué pregunta. ¿Qué perdés por tener este miedo? Porque en realidad el miedo pasa a ser una distracción de otra emoción, ¿sí? Y sentir y pararte en ese miedo. Ejemplo, los chicos ahora, algo que te compete muchísimo a vos, están creciendo, tienen 12, 13 años, 14, 11, y de a poquito las madres y los padres y los cuidadores los vamos a tener que empezar a dejar a salir solos. ¿Salir solos qué significa? Mandadito, anda a cruzar un poquito de responsabilidades, donde en realidad yo a los 11 años, en mi época, yo ya viajaba sola en colectivo de Palermo a no sé, Almagro, a mi colegio, yo viajaba sola, tenía 11 años, ahora ni en pedo, Lara a los 11 años va a viajar sola, ahora cumple 12, yo la tengo que empezar a dejar a ir a hacer cosas, no sé si vos te pasa también con tus chicos, Sebi. Sí. Sí, de hecho ya han empezado a salir. Bien. Cuando termine la cuarentena, ¿no? Obvio. Claro, obvio. Bueno, entonces, seguro. Pero ahora, el tema es, a mí, yo tengo miedo a que Lara, ponele, empiece a salir. Pero ¿qué me pasa a mí con ese miedo? A mí ese miedo y decir, no, me da miedo que salga, punto. Y aparte, es una energía que yo pongo en ese miedo y que no estoy poniendo en desmenuzar a ver ¿qué me pasa con que Lara salga? Lara creció, yo crecí, Lara necesita responsabilidades que yo evidentemente no le estoy dando, la estoy sobreprotegiendo, ¿no? Mi cerebro está acostumbrado a pensar en ese miedo que Lara salga, entonces yo no puedo ahondar en otras cosas que yo tengo que resolver. Y me van a costar mucho más que resolver el miedo que Lara salga, porque es todo lo otro. Entonces, a mí me beneficia poner esta energía. Y esto, Lara, vamos a todo. ¿Por qué yo no tengo miedo a cambiar de trabajo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Sí?
¿Qué me estoy perdiendo por toda esa energía que estoy poniendo permanentemente en no cambiar de trabajo? En toda esa energía de innovar, hacer un nuevo curso. ¿Por qué no hago un nuevo curso? Porque estoy pensando en este miedo que me ocupa toda mi atención. Vos sabés que el cerebro, cuando yo le pido una atención a algo, le estoy quitando atención a otras cosas. Uno a veces no puede prestar atención a muchas cosas porque todo el tiempo está prestándole atención al miedo. Y el miedo a mí me beneficia en el no cambio. ¿Se entiende? Es mucho más fácil tener miedo. Y ni hablar de siempre el mismo. Entonces, vamos a empezar a despegarnos un poco de los miedos de siempre, ¿sí? El de siempre. Y saber que el cerebro tiene 70% de pensamientos negativos por día, 70% de negativos, que solamente 1% se van a cumplir. Nosotros ahora por ahí no salimos tanto de casa, pero tenemos muchos pensamientos donde qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, y estoy engordando y me estoy dañando en mi salud y no puedo hacer deporte porque entonces, ¿y qué va a pasar con mi economía? Y si no puedo pagar el alquiler, ¿no? Toda esta cosa, y si me cae mal, no, y si esto está vencido o no está vencido, pero por ahí mirá si después lo tocó una persona que entonces lo tocó esa persona y yo no lo lavé bien y el coronavirus, ¿no? Y toda esta cosa que nos genera muchísimo estrés. El estrés genera aumento de cortisol y adrenalina, eso hace que todas mis vísceras funcionen peor porque generan mayor torrente circulatorio a eso y genera un menor pensamiento del frontal porque el frontal ¿qué tiene? Tiene que necesitar sangre, ¿sí? Sangre para funcionar y tiene que necesitar atención para funcionar. Volvemos al colectivo. Si yo tengo que saltar para evitar ese miedo y estoy aterrada porque sé que un enemigo invisible viene, yo no voy a ser efectivo porque el frontal no es del que mejor tiene la sangre, porque el frontal habla de estrategia, habla de proyecto, habla de qué es lo que tengo que hacer como para lograr ese pensamiento. En un miedo no lo puedo hacer, voy a ser mucho menos efectivo. Entonces, voy a ser menos efectivo. Sí, se entiende. Entonces, si nosotros soltamos el control de ese miedo, van a empezar a suceder cosas mágicas, diría yo, donde vamos a poder encontrar un camino, un nuevo camino para empezar a pulir, como les dije, el tema de las pistas de esquí del miedo que está totalmente aceitado. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque el cerebro siempre va a querer ir a la pista aceitada. Siempre va a querer ir a la pista aceitada. Eso significa que tenemos que empezar a afianzar... ahorrar ¿Siempre? Busca siempre ahorrar energía. Siempre busca ahorrar energía y buscar los caminos más transitados y los que más conocemos. Entonces, las respuestas más fáciles a veces son las más engañosas y las que te llevan a tropezar otra vez con la misma piedra. No solamente a tropezar con la misma piedra, sino que tengo que quedarte en vínculos totalmente tóxicos que vos sentís que es lo más fácil porque es lo conocido. Y pensás que por seguir ese vínculo, claro, por ahí va a cambiar, por ahí... Pero ¿qué te estás perdiendo? Cuando uno es como cuando uno tiene un yeso en la mano, sale a la calle y ve todo... ¡Ay, mira ese que se quebró la pierna! ¡Mira pero ¿cuántos yesos que hay? O cuando uno está embarazada, todos están embarazados. Y después, cuando vos no estás embarazada, no ves ni una embarazada porque estás en otra. Ves la gente con el cochecito. Y a ver ese cochecito, a ver esa mamadera. De la camisa blanca. Exacto. Entonces, cuando una está inmersa, uno a uno, inmersa permanentemente en esa relación tóxica, en ese trabajo que ya te aburre y te sentís mal, es como que uno tan, y no empieza a ver en perspectiva todas las oportunidades que emergen porque uno está atento al miedo. ¿Se entendió? Es un muy buen momento el miedo para observarlo y tomarnos un café con ese miedo. Entonces, y pensar que todo está por venir, porque si nosotros nos corremos y hacemos como lo que llamamos pensamiento lateral y percibimos desde otro lugar lo que nos está pasando, uno empieza a ver que el yeso tiene otra mano, que es la mano derecha o la mano izquierda y no está enyesada y puede hacer muchas cosas, que siguen habiendo embarazadas, y que también hay cochecitos de bebés, pero nosotros las embarazadas no las vemos más porque estamos en otra. Entonces, qué mágico, qué mágica información, y vos esto hablas mucho, Sebi, de que el síntoma es información,
siempre hablas de eso, que me encanta esa sigla tuya, esa frase. El síntoma es información. El miedo, gente, es información. Es información que nos dice, volvemos acá, de nuevo lo mismo. ¿Cuántas veces ocurrió esto que tenés miedo? ¿Cuántas veces se cayó un avión? Sí, se caen, pero es mucho más factible que nos pise el colectivo cuando vamos o que se nos caiga una maceta en la cabeza, ¿sí? ¿Cuántas veces realmente ocurrió que vos intentaste dejar este vínculo y fracasaste? ¿Cuántas veces realmente has podido lograr pasarla bien en otro lugar si nunca lo intentaste? Una sola función, primera, segunda y ensayo general, como siempre digo. Es el único momento que tenemos. Y otra cosa, y muy importante, y con esto te mato, es que el miedo crea identidad. Claro, sí, por supuesto. El miedo crea identidad. ¿Y esto qué significa? Uno le cuesta mucho salir de los roles y de las expresiones y de las emociones que ocupó tantos años. Muchísimo. Porque Flor tiene miedo a hacer baile, o Flor tiene miedo a cocinar y que le salga mal. Entonces yo me considero una persona miedosa, y sí, a mí me da miedo. Yo soy la mamá del jardín que tiene miedo que un niño, yo no, pero otras, tengo miedo que vaya a una fiestita infantil. Me define. Y no hay nada más... Te define hacia atrás y te define hacia adelante. Porque explica quién sos y condiciona lo que vas a hacer. Tal cual. Entonces, creemos una nueva identidad. Y en esto lo hablo también del tema de, y con mucho respeto lo voy a decir, con muchísimo respeto, el tema de los duelos. El tema de los duelos, que por supuesto, mira, se me pone la piel de gallina y es más, me emociono. Cuando fallece un ser querido, como por ejemplo a mí que se me murió mi viejo, yo lo lloré muchísimo a mi papá. Muchísimo, y lo sigo extrañando horrores. Pero si yo me quedo en el sufrimiento de la pérdida de mi viejo, año, 2 años, 3 años, y la pérdida de cualquier ser querido o la pérdida de una pareja, de un vínculo afectivo, no hablo solamente de un fallecimiento, pérdida de trabajo, pérdida de vínculo afectivo, pérdida de pareja, me dejó, me metió los cuernos, me divorcié, cómo anhelo vivir en, no sé, Quilmes, Olivo, La Barría, no sé, y que yo me mudé y no puedo y me quedo, pasa a ser, también creo una identidad donde yo me tengo que preguntar si tengo ganas de salir y qué beneficios secundarios yo obtengo por quedarme ahí. Porque uno empieza a echar culpa afuera, pero llega un momento donde uno tiene que sacar la cabeza y decir, bueno, a ver, más allá de que uno no va a soltar ese ser querido, desde el amor y desde el corazón, y ese vínculo que tuvo, que tanto amó y se terminó, va a llegar un momento donde uno va a tener que decir, bueno, elijo salir de este, no sé, me sale decir regodeo, con todo el respeto, del tema del sinsabor de estar permanentemente ahí. Y si uno no quiere salir, está perfecto, porque también es respetable, pero ser muy consciente que uno todavía necesita estar ahí por algo y empezar, aunque sea, a desmenuzar ese miedo de por qué me quedo ahí. ¿Por qué me quedo ahí? Y no por ahí victimizarse en eso, sino aceptar que uno necesita seguir ahí porque tiene algo que aprender, claro, pero en movimiento de última, ¿no? En movimiento en esa identidad. Y si no, cuando uno realmente se cansa de estar ahí o decide dar un paso más, empezar a saber que esa salida no va a ser fácil, se va a tener que volver a reencontrar, se va a tener que volver a rearmar de fuerza, va a tener que construir otros vínculos, porque hay gente que no va a querer que salgas de ahí, pero no porque es malo, sino porque le es funcional que uno esté ahí. Sí. Me pasó una amiga mía que siempre era la hermana que siempre estaba soltera y que iba de un lado para el otro, y esa hermana consiguió novio, se puso de novia, y la gente o tuvo un hijo, o logró, mujeres que no logran ser mamás y que después logra ser mamá, y que de repente la gente no te encuentra embarazada porque siempre se ocupaba de los hijos del otro, de mis hijos, que soy la amiga, o del hijo de la hermana, y ahora como tienen algo en qué ocuparse, te recriminan de ¿cómo es que vos no ocupás ese lugar de tía fiel y permanente?
tía fiel o permanente, amiga fiel o permanente, lo que sea. Siempre la soltera que siempre te acompañaba a todos lados. Entonces, ojo con el tema de la identidad de los otros. ¿Se entiende? Entonces, mira, me atraganté porque pasa las tanto. Las etiquetas y los rótulos. Tal cual. Entonces, busquemos nuestra propia identidad. No tengan miedo a reinventarse y reencontrar una propia identidad, aunque toda la vida fuiste tal. Ayer hablaba con una chica de experiencias compartidas que tenía 52 años y dijo, yo necesito ser otra y me voy a animar a ser otra y me cuesta un huevo porque todo el mundo me veía como, ¿no? Hablamos con muchísima gente, pero esta cosa de salir del lugar que te veían o que te veías y permitírtelo. Y hasta que uno no está muerta, tiene vida, tiene cambio, tiene oportunidad, tiene placer, tiene derecho. Así que me parece un programón lo que hicimos hoy con el aburrimiento y el miedo, Sebi. No sé qué, decime qué te parece todo esto. No, que me parece que todo está conectado, que todo... a ver, cada vez que profundizamos un poco sobre los personajes que van surgiendo en circunstancias, porque, a ver, todo es fruto de una circunstancia muy especial en la que estamos viviendo. Y ahora, este tema... Se te corta un poco, Sebi. A ver. Hola, hola. Hola, Sebi. Ay, no te escucho. No te escucho. A ver. Bueno, mientras que vuelve. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Qué interesante lo que hablamos. La verdad que es una... El salir del miedo es una experiencia brillante, mágica, súper, no puede ser nunca frustrante, porque el reinventarse, el redescubrirse, el recalcular, prender el GPS en todo momento de la vida es genial. Y van a cambiar los vínculos, va a haber gente que no te acepte, va a haber gente que no le guste, va a haber gente que se aleje y va a haber otra que se acerque. Son compañeros de ruta. Entonces, elegir la ruta que queremos elegir. Y me parece que eso va a ser un camino brillante. Así que, bueno, acá estoy viendo que Conexión Abierta terminó. No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es, Pablín? ¿Qué hora es? 1:-10, pasadas, casi -5. Bueno, silenció todo. Porque nos fuimos. Ok, bueno, acá estamos. Entonces, lo voy a guardar en vivo. Repásenlo. Se les corta a los dos. Bueno, me parece que fue una sesión conmigo. Bueno, gracias por estar ahí. Yo estoy atendiendo online tanto gineco, sexualidad como coach. Yo soy coach ontológica y hago todo un trabajo de introspección, de cambio. Soy una acompañante de procesos de cambio, hago mentorías. Así que flordegineco@gmail.com o me escriben por el Instagram. Y bueno, nada, me encanta que estén ahí. Fue un programa hermoso. Me encantó lo que dijo Sebi del aburrimiento. Anímense